Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien en este día. Es nuevamente un gusto estar compartiendo un espacio más de brindarte información que te sea de utilidad para ti y para tu familia. Si nos has estado siguiendo en los capítulos anteriores, sabrás que ya hablamos acerca del tema de manejo de las emociones, de la comunicación familiar también, y ya te venía diciendo que en esta ocasión íbamos a hablar acerca del manejo de los conflictos o la resolución de conflictos, mejor dicho. Y aquí cabe hacer mención que no hay una receta mágica para que podamos solucionar de manera exitosa los conflictos. Las personas somos tan particulares cada una que lo que le puede funcionar a una puede que no necesariamente le funcione a otra. Así de complejos somos. Acá se tratará de que tú escuches. Si son ideas que ya has puesto en práctica en algún momento, pues adelante, que las continúes fortaleciendo, a lo mejor añadiéndole algún otro elemento que te pueda ser de utilidad, y que si no las has probado, pues a lo mejor que empieces a ponerlas en práctica y veas cuál es el resultado que encuentras. Aquí no hay de otra más que animarte a hacer las cosas diferente, sobre todo cuando los resultados que hemos tenido haciéndolas de otro modo, pues no han sido los mejores o no nos han dado el resultado esperado. Pues es momento entonces de empezar a poner en marcha cosas que nos sean más útiles, que sean diferentes y que puedan tener un efecto benéfico en nuestras relaciones interpersonales. Si recuerdas, cuando hablábamos del tema de la comunicación, te hablaba de dos aspectos muy importantes, la empatía y la asertividad. Estos igualmente van a ser importantes cuando queremos solucionar un conflicto. Primero es importante que con la persona con la que deseas solucionar ese conflicto, pues sepas si las dos personas están en el mismo canal o con la misma intención de poder darle solución al problema que tengan. Porque aquí, como en el baile, necesitamos de dos o de las partes involucradas, ¿no? Sea cual sea el caso. Si la otra persona no está interesada y no está con la disposición psicológica para poder resolver ese conflicto, quizás va a terminar haciéndose más grande el problema, porque la otra persona va a bloquear todos los intentos de comunicación que puedas tener. Por ello es importante pues que idealmente ambas partes estuvieran de acuerdo en darle solución a esa situación conflictiva. Otro punto importante es acordar, bueno, en qué momento será lo mejor para poderlo hacer. A veces queremos solucionar las cosas de manera inmediata. Acabamos de tener un conflicto y de manera inmediata queremos ya sentarnos a platicar con la persona, queremos que ya se resuelva. Pero justamente cuando hablábamos del tema de las emociones, si estamos en ese momento con toda la efusividad a flor de piel, quizás no va a ser el mejor momento para solucionarlo. Porque obviamente toda esa energía de la emoción que tenemos nos puede nublar un poco el juicio o puede llevar a que nuestra concentración no sea la misma, sobre todo si estamos hablando de que estamos muy enojados o a lo mejor con mucho miedo, pues difícilmente vamos a poder pensar con claridad y estar serenos para darle una solución al conflicto. De modo que lo más recomendable es esperar a que la emoción vaya asentándose, obviamente previo a haberme hecho cargo de mi emoción, y ya una vez que se haya asentado, entonces ahora sí vamos con esa disposición para solucionar las cosas. Y esperar que también en la otra persona haya pasado ese proceso de tranquilizarse. Por ello, previo a solucionar el conflicto, pues idealmente tendríamos que mínimo acordar si es el momento de podernos sentarlo a hablar o si todavía dejamos un poco más de tiempo. Pero ojo con la consigna de que sí nos tenemos que sentar a dialogar y a resolver. Porque aquí algo muy importante, ponlo ahí como una nota muy importante. En ocasiones pensamos que si dejamos pasar las cosas, pues al rato ya se nos olvida, o que cuando ya se nos pasó el enojo, eso significa que ya en automático se soluciona el problema.
Y eso no es cierto. Problema que dejamos ahí, que lo vamos dejando pasar, que no le dedicamos el tiempo para solucionarlo, no se olvida, se queda ahí guardado como en pausa. Pero va a haber alguna circunstancia que le vuelva a poner play y que entonces se avive ese conflicto o incluso se vaya haciendo hasta más grande. Este famoso efecto de bola de nieve. Empezó a lo mejor un problemita de este tamaño, pero lo dejamos, no lo hablamos y se le fueron acumulando muchas más cosas y después ya es una cosa enorme que ya no sabemos ni siquiera por dónde abordarlo. Por ello la importancia de no dejarlos ahí en pausa o de pensar que si no lo hablo, si ya no digo nada, pues ya se nos olvidó a ambas partes o a los involucrados y que entonces eso va a hacer que mágicamente se solucione. Y no, la realidad es que no. Es como si tuviéramos un cajón en donde vamos ahí guardando un montón de cosas. Tarde o temprano yo voy a abrir ese cajón y me voy a dar cuenta de todo lo que tengo ahí guardado. Entonces, mejor lo guardamos temporalmente, de aquí a que se nos pasa el enojo o la emoción que tengamos ahí, pero después tengo que regresar a abrirlo y ahora sí, a ponerlo sobre la mesa con las otras personas involucradas para darle una solución a ello. Bien, hecha esta aclaración. Si las dos personas estamos en la disposición de poder solucionar el conflicto, bueno, vamos a sentarnos. Sí se vale que yo diga cómo me sentí, sí se vale que yo diga, ojo, comunicación asertiva, ve el capítulo de comunicación familiar, donde hablamos de comunicación asertiva. Sí, se vale que yo diga por qué me enojé, qué fue lo que me molestó, cómo me sentí sobre todo. Se vale que yo diga mi percepción de las cosas, pero dando espacio también para que la otra persona me diga, uno, si sí es cierta mi percepción, o dos, en caso de no ser cierta, pues también escucharle. Escucharle y dar cabida a que quizás yo percibí mal las cosas. O si efectivamente las percibí bien, bueno, pues la otra persona ya hará lo que le nazca hacer. Si es disculparse, si es explicarnos o darnos una razón de por qué hizo tal o cual cosa. En fin, entonces sí es válido que yo exprese cómo me sentí, qué me provocó la situación, cómo lo pienso, cómo lo veo, cómo lo vivo, etc. Pero después de esa parte en donde ya expreso yo todo mi sentir, tiene que venir una parte donde yo proponga, ok, ¿cómo entonces podemos modificar para bien nuestra relación? ¿Cómo le damos solución a eso? Si fue un problema de confianza, de comunicación, justamente, pues a lo mejor hasta de traición. Bueno, ¿qué propongo yo para que podamos ir curando, voy a poner esta palabra, ir curando las heridas que se provocaron? ¿Qué podemos hacer o qué puedo proponer yo o qué me gustaría a mí que hiciéramos con la situación para ya poderla dejar cerrada y que sea capítulo pasado, para ya no estar regresando una y otra vez a ese mismo tema, que ese es el objetivo de solucionar las cosas, que ya no estemos sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo. Y entonces la otra persona también tendrá que proponer cómo podemos solucionarlo. De modo que al final se convierte en una negociación, en donde yo propongo esto, tú propones esto otro y vamos negociando. ¿Qué es mejor para ambas partes? Siempre pensando en un ganar-ganar, porque a veces cuando intentamos solucionar problemas, realmente lo que quiero es que el otro acepte su culpa y que el otro acepte que se equivocó, que la regó y entonces, ya me siento como yo gané. Yo gané el conflicto porque yo tenía razón, pero realmente no estamos con la intención de darle una solución, sino más bien demostrar que el otro fue el que se equivocó. Y si vamos con esa visión, pues difícilmente le vamos a dar una resolución favorable. De modo que ya una vez que hayamos puesto ambas partes lo que proponemos, pues ya vendría esta negociación y de establecer acuerdos. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cómo lo vamos a hacer? Esa parte es importante. Y aquí me parece que cabe un ejemplo muy práctico que yo he llegado a ver mucho en mis sesiones de terapia. Cuando hay problemas en la pareja, específicamente problemas de violencia, por ejemplo, y pues sigue todo un ciclo la violencia en la pareja. De modo que hay un momento de la explosión de la violencia, seguido de disculpas, de un lo siento, de un lo lamento. Y pues hacen ahí intentos de proponer cosas, ¿no? Sí, vamos a ir a terapia, ahora ya nos vamos a comunicar mejor, ya te voy a decir las cosas, ya no me voy a enojar, etc. Pero nunca establecen el cómo, ¿sí? Y hay una diferencia entre decir el qué y decir el cómo. El cómo me habla de una serie de pasos que voy a ir siguiendo para lograr ese objetivo. Y entonces muchas veces en las parejas o en las personas en general nos quedamos solo en el qué. No, pues es que ya hay que comunicarnos más. No, si ya no me voy a enojar, ya no voy a llegar tarde, ya te voy a decir las cosas, ya no voy a gastar tanto dinero, ya voy a manejar mejor las finanzas, qué sé yo. Y ahí nos quedamos. Pero falta el decirnos y cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo voy a hacer, según yo, para ya no enojarme? ¿Qué pasos van a ser los que voy a seguir? ¿Cómo voy a hacer para ya no llegar tarde? ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Cómo voy a hacer para manejar mejor mis finanzas? ¿Cuáles van a ser los pasos que tengo que seguir para lograr ese objetivo? Y eso también lo tendríamos que establecer en esa resolución de conflictos, a menos que sea una cosa pues netamente personal, pero también tendría mínimo que tener una idea. Y si de plano no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, justamente para eso estamos los profesionales de la salud mental, para coadyuvar en ese camino del cómo lograr las metas que en un momento dado tenemos y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Entonces, si tú identificas que te atoras en esa parte de decir el cómo, y que eso es lo que está obstaculizando que quizás puedas resolver los conflictos que se te presenten, bueno, tal vez sea momento de buscar ayuda profesional para pues desatorarte en esos obstáculos que puedas identificar. Porque si no establecemos el cómo lo vamos a hacer y si no sabemos ni siquiera qué, por ejemplo, porque a veces nos atoramos desde mucho antes, pues entonces, ¿qué le voy a proponer a la otra persona para solucionar las cosas? En otros casos, frecuentemente nos quedamos solo en la queja o en la culpa. Es que tú, ¿no? Lo que ya decía en el tema de comunicación. Es que tú esto, tú lo otro, hiciste, no hiciste, dijiste, no dijiste, etcétera, ¿no? Y culpa. Y ambas partes nos la pasamos en eso. De modo que cuando terminamos la charla o cuando ya nos cansamos de echar culpas, pues vemos que realmente no nos movimos. Nos quedamos nada más, voy a decirlo en estas palabras, nos quedamos vomitando nuestro malestar, pero al final no le dimos una solución a las cosas. Es como estar dando vueltas en círculos y no llegamos a ningún lado diferente. En cambio, cuando partimos, ya dije cómo me siento, los motivos, etcétera, y cuando ya voy ahora a la parte de qué propongo entonces para que le demos una solución, pues ya cambia completamente el panorama, porque la otra persona también va a hacer propuestas. Y cuando establecemos acuerdos y ambos nos comprometemos a darle seguimiento a esos acuerdos que hicimos, bueno, la relación crece. Del tipo que sea esta relación, la relación crece y madura. A veces no nos gusta ver las relaciones interpersonales tan cuadradas, pero en muchas ocasiones es necesario que eso que a veces implementamos en el trabajo, ¿no? Hacemos una reunión y hay una minuta y acuerdos. Bueno, eso nos puede ser útil en las relaciones interpersonales para establecer esos compromisos. Hay muchas otras cosas más que pudiera decirte. Te dejo esto para empezar sobre la mesa, que puedes irlo reflexionando y sobre todo poniéndolo en práctica. Toma lo que te sirva, pon en práctica lo que te sirva y lo que no, pues déjalo ahí entonces en el tintero.
Bien, pues es un gusto haber compartido nuevamente este breve espacio. Espero que nos sigas viendo y que nos acompañes en futuros programas. Hasta luego.